Creo que cada cultura, cada idioma tiene su lado difícil y su lado amable, ese Sí, lado en el que nos parecemos, en el que somos similares, en el que los procesos y el camino se unen, se juntan, se vinculan. Para mí, y lo he visto en varios estudiantes, es como que hacerles creer que de verdad ellos tienen, ¿sí? Ese poder de estar seguros en un ambiente en el que ellos pueden expresarse con libertad, ¿sí? Sin miedo a equivocarse, sin miedo me gusta. a sonar incorrectos. Fui ejecutiva de servicios, representante financiera en un banco, administradora, llegué a ser supervisora, pero había algo en común y paralelo a ello seguía una actividad que a mí me gustaba mucho, que era justamente el de los idiomas. Hola, hola. En esta Words Across Story tengo el placer de tener de invitada a una popular tutora de Words Across, la famosa Lilian Gallosa. ¿Cómo estás, Lilian? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan. Aquí entusiasmada y emocionada por esta entrevista. No, muchas gracias por aceptar, Lilian. La verdad me emociona mucho cuando uno piensa en tutores con espíritu Words Across, uno piensa en ti y realmente es Ah, muy, muy, muy bonito tener esta charla contigo. gracias, gracias, de verdad que me alegra mucho que se piense así de mí. Eso es algo positivo. Es algo muy positivo, es algo muy positivo, Lilian. Y bueno, voy a hacerte algunas preguntas hoy respecto a tu camino en la enseñanza del español, también el aprendizaje de lenguas, quizás algunas cosas referentes a tu país, a cómo representas al Perú, ¿no? Y bueno, en general vamos a hablar de varias cositas, ¿sí? Antes que nada, porque yo sé que tu background no estaba antes ligado del todo a la enseñanza de idiomas, quiero que me cuentes cómo pasó todo, cómo llegas de repente a enseñar español, qué pasaba antes y cómo tomas la decisión de saltar a este rubro. Sí, claro, Juan, te cuento, mira, yo inicié mi carrera, digamos, técnica estudiando traducción e interpretación, sí estaba ligado a los idiomas al principio, pero bueno, el camino Ajá, me llevó por otros rumbos, por otros lares, y entonces pues decidí formalmente trabajar y formar parte de diferentes empresas. Fui ejecutiva de servicios, representante financiera en un banco, administradora, llegué a ser supervisora, pero había algo en común y paralelo a ello seguía una actividad que a mí ajá, me gustaba mucho, que era justamente el de los idiomas. No netamente sí, enseñar, pero sí como que, por ejemplo, en el banco, en esta agencia en la que yo trabajaba, estaba ubicada en un distrito que era muy popular, o que sigue siendo muy popular, que es el distrito de Miraflores, donde muchos turistas llegan. Entonces todos sí, conocían que yo estaba estudiando y que había salido de la carrera de traducción, entonces siempre me claro. decían, apóyanos aquí, Ah, necesitamos la que ayuda habla con este inglés, la que cliente. habla inglés, venga. Sí, Claro, exactamente. Y bueno, yo feliz de apoyar, ¿no? Claro que al principio tenía esos nervios, como todos, de poder, y justamente eso es algo con lo que yo me siento identificada con los estudiantes, ¿no? Esos nervios de poder hablar, de poder demostrar por ahí qué es lo que sabes, y si por ahí no sé, entonces esa preocupación sí, sí la sentí al principio, y ya después me fui como que adaptando también, y era como que ya, un cachuelito más le decimos aquí en Perú, al trabajito extra. ¿No? Y me fue gusta. así que también en mi barrio, en el barrio donde yo vivía, por ahí los vecinos se fueron Ujú. enterando y cada vez que habían exámenes en el colegio, ya, ¿quién va a reforzar? Aquí tenemos alguien que nos puede ayudar. Entonces, así yo iba generando como dinerito extra que en ese momento no Muy bien, necesitaba, pero que me gustaba porque de verdad yo podía ayudar, ¿no? A mis vecinitos, a las personas que realmente claro. lo requerían. Ujú. Ahora, Pero, ahora que ujú, sí, dices, sí, sí. ¿cómo llegas a la traducción, a la interpretación? O sea, porque entiendo que el tema de los idiomas viene antes de los bancos, antes de la administración. ¿Qué te inspira a estudiar esto, no? O aprender directamente el inglés. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes con una lengua extranjera? Ujú. Mira, mi primer contacto con una lengua extranjera en realidad no fue ni el inglés ni el francés,
fue el italiano. Mi padre me puso a Oh, estudiar wow. aviación comercial para hacer Italiano. sí, ajá, para ser fly hostess y nos enseñaban Ajá, en el primer ciclo nos enseñaban italiano en ese entonces. Y yo ajá. decía, ah, me Wow. encanta cómo suena, ¿no? Cómo de fuerte el idioma y me gustaba. Entonces, tenía muchas amigas que justamente concurrían este distrito con el que te comento, que es Miraflores, y había muchos turistas. Entonces me gustaba mucho escuchar los idiomas. Entonces por ahí dije, no, o sea, la próxima carrera, si está en mis manos, porque yo dejé de estudiar aviación comercial para estudiar justamente Ok. traducción, dije, va a ser idiomas, ¿no? Y tiene que ser idiomas. Mm, Ujú. qué curioso. ¿Y seguiste con el italiano o No, ya superado? ya, sí, ya no lo seguí ya, pero sí tengo como que algunas bases, igual como que lo del francés, que lo dejé de practicar, pero Ajá. por ahí me acuerdo mucho y si lo repaso, creo que puedo entender mucho más de lo que puedo hablar. Ujú. No, espectacular. Realmente no sabía, pero es interesante. ¿Por qué enseñarán italiano primero antes que inglés? Eh, pero muy Muchas bien, muy bien. cosas. Ujú, ujú. Entonces, digamos, tu aprendizaje de lenguas no fue algo como de niña, sino pasó por tu padre primero y primero por el italiano y después por el inglés. ¿Más o menos a qué edad comenzaste con el inglés? Hoy más o menos como a los 19, ujú, más o menos A los a esa 19. edad. Ujú. ¿Y fue un perfect match desde el principio o fue No, me difícil? Cuéntame un costó, poco. me costó bastante. Sí, sobre todo porque te cuento, Juan, que aquí en las escuelas enseñan inglés desde la primaria, la Ajá, secundaria, pero la metodología no llega tanto a los estudiantes. Los estudiantes salen claro, de los colegios sin poder hablar inglés, saben, claro, con poco claro. vocabulario como todos, pero no con Ver to esa be, expectativa, ¿no? De poder salir y ya, ¿no? Enfrentarte al mundo. claro, Ajá. Entonces, totalmente. Es- sí me chocó bastante el cambio de metodología. te- ¿Sientes que te ves reflejada en alguno de tus estudiantes hoy, tus estudiantes de español? O Muchos. sea, ¿ves algo por allí? En muchos me siento reflejada, sí, por supuesto, cómo no, sí he Como pasado. yo estuve ahí en el inglés. Exacto, justamente yo estuve allí en esa parte del proceso, en esa parte del camino, ¿no? Y es por eso Claro, en mis clases yo procuro que primero ellos se sientan en un ambiente cómodo, donde ellos pueden sí, sentirse seguros al poder expresarse, ¿no? Que justamente es lo que yo buscaba también en ese entonces. Ujú. totalmente. No, mira, y es un éxito. Yo te he escuchado hablar inglés, muy buen inglés, te felicito, de verdad. Lo que sí tienes que retomar tu italiano, ¿no? Para ver qué. Sí, por supuesto, es Bueno, algo que me quedó todavía pendiente. Ujú. quedó pendiente. Mira, Lilian, ¿por qué pasar de la administración, del sector del rubro bancario, a enseñar español? ¿En qué momento, qué decisión, digo, profesional, familia, tiempo, economía? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la mente cuando dijiste, nada, sabes qué, voy a dedicarle más tiempo a esto? Sí, exacto. Creo que para muchos un punto determinante fue lo que sucedió en la pandemia, que abrió muchas puertas. Ajá, Para mí también esto fue como un abrir de ojitos para darme cuenta que había un rubro importante en el sector remoto y que había muchas oportunidades de trabajo. Sin ajá, embargo, hasta ese entonces todavía no estaba pensando yo en dejar mis labores, porque a mí siempre me gustó trabajar presencialmente y siempre me llamaban surgían oportunidades claro, en otros ámbitos. Por eso es que yo cambié tanto, ¿no? Porque siempre me decían, ajá, oye, pero tú puedes hacer esto y puedes llegar a hacer esto, ¿no? bien, Pero tú sabes que Lima, donde yo vivo, en la capital del Perú, es una ciudad con mucho movimiento, hay mucho estrés con el tráfico también. Yo soy sí, 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 mamá, ya me iba por mi segunda hijita, entonces obviamente sentía que me faltaba algo, que no estaba completamente feliz, que no era completamente, que no estaba dedicando todo lo de mí para mi familia, ¿no? Necesitaba cubrir claro. ese lado. Entonces, fue así que después, incluso de la pandemia, 2 añitos después, dije, no.
o sea, no puedo seguir trabajando así, o sea, es demasiado estrés, tengo que estar con mi familia y me puse a buscar trabajo remotamente que ya había por ahí tanteado el terreno Claro. y llegaron ustedes, gracias a Dios, a salvarme. Sí. No, Ujú, hey, qué interesante eso. Es definitivamente algo bueno pasar, no, trabajar en casa para poder pasar tiempo con tu familia. Me alegra que estés en eso, ¿no? Y disfrutando a tus niñas. Me parece fantástico. Ahora, ¿qué tan diferente es, digamos, pasas de este rubro a dar clase en vivo, bueno, en vivo, en línea, ujú. y dar clase de español? ¿Cómo fueron esas primeras clases? ¿Cómo empezó esas interacciones? ¿Qué pasó allí? Bueno, yo sí soy, para ser honesta, soy buena en gramática, porque cuando estudiaba Ajá. traducción e interpretación nos enseñaban mucha gramática en los diferentes idiomas, incluso en el español. Entonces yo me sentía confiada en esa parte, pero sí tenía muchas dudas en cuanto a mi primer contacto con el estudiante, ¿sí? Porque ahí como me ves, yo también tengo mi lado tímido. Entonces, poder llegar al estudiante era como que una de las dificultades que más me preocupaba a mí al principio. Y de hecho, mi primer estudiante me tocó lectura. Y era una lectura Ajá. que era con enfoque terrorífico, o sea, era de estilos de terror. Y Sí. yo odio las películas de terror, no me gustan. Entonces era como que, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y había mucha terminología nueva también en ese campo. Ajá. Entonces, sí, tuve como que estudiar un poquito más. Ajá, no va a ser de gramática esta vez, Lilian, ¿sí? Tiene que ser de lectura, de vocabulario. Entonces, me costó, me costó. Me gusta. Ujú. Claro, hay un proceso de adaptación detrás, ¿no? Exacto. No es como llegar y también hay algo de nerviosismo. No sé si te pasó, a mí me pasó. Creo que a todos nos Sí, pasa en las sí, primeras sí. clases, ¿no? Exacto, nos ponemos en Mi- diferentes escenarios. sí, Ujú, lo hice bien, lo hice mal. Ay, este estudiante no. Creo que yo recuerdo, porque todavía tiene tiempo con nosotros, yo recuerdo como que quizá una línea medio nerviosa, ansiosa al inicio, pero después recanchera, muy confiada, ¿no? sí, no, no te De creas, hasta verdad, ahora creo que los nervios son parte de justamente de esa emoción que se siente el poder dar todo de ti, ¿no? En cada clase. Y hasta ahora creo, mira, ya voy a cumplir 2 años en World Cross, en julio cumplo 2. Entonces, siento que por ahí igual, ajá, los nervios son parte del juego, son ¿no? parte del Son parte del juego, juego. exacto, sí. Ujú. Y si no lo sientes, Mira, preocúpate, Lilian, ahí sí. claro, Ujú. claro, como cuando vas a lanzar un penal en el mundial. Bueno, Exacto. Este, mira, te pregunto una cosa que me llama mucho la atención de ti. Recuerdo en una team building, y me lo recordaban aquí también los muchachos, aquí Franco y Osmel, en que nos mostraste cómo tú bailabas un baile típico del Perú, Ujú. ¿no? Sí. Eh, Primero, obviamente quiero que me hables del baile, de todo esto, pero ¿qué rol tiene el Perú en tu enseñanza del español? Uy, tiene mucho. Yo creo que ese video lo demostró que soy muy patriótica. Me gusta mucho enseñar sobre mis raíces, sobre la cultura del Perú. Cuando los chicos me dicen, "Sí, que me pregunten, ok, ¿por dónde quieres que empiece? ¿No? Porque siento que sí, hay mucha riqueza, no solamente Machu Picchu es Perú, sino que está la gastronomía, Ajá, ¿sí? Que está la historia, ¿no? El bagaje cultural que existe, la historia detrás de cada una de las personas que formamos parte del Perú, la música, justamente el baile. Yo le digo siempre esto a mis estudiantes, me encanta la música. Yo sin música no puedo vivir, ¿sí? Para limpiar, para cocinar, ajá, para hacer todo, necesito música. Si no hay música en mi vida, es como que Lilian no existe, ¿no? Ujú, es muy claro. importante. Sí. Y me gusta lo que mencionas de el Perú es más que Machu Picchu y todo esto que mencionas respecto a representar al Perú, ¿cómo, cómo lo notas? ¿Qué tan impactante, qué tanto impacto crees que hayas tenido en tus estudiantes? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo involucras al Perú en esas clases? Sí, mis estudiantes también, algunos o muchos de ellos, por no decir todos, han visitado Perú Oh, wow, y sí, sí, han llevado una buena impresión de Perú, de la qué comida. bueno. Ajá, entonces
creo que siempre que puedo les enseño un poquito sobre incluso jerga, expresiones, ¿no? Mira, así decimos en Perú esto, ¿no? Porque ellos vienen de expresiones mexicanas, porque México está muy cerca de por allá, ¿no? O han Sí, visitado España, por ejemplo, y España también es como que parte de lo que ellos van aprendiendo, pero siempre les inculco ahí un poquito de Perú también. claro. Ujú, Porque digamos, lo que los grandes jugadores, sobre todo a nivel mediático, son México y España, probablemente, ¿no? ujú, Quizás sí. Argentina ahí en una tercera posición, al menos en comunicación. Y es importante ese impacto que puedas tener en tus estudiantes. Te pregunto, ¿crees que es algo, este patriotismo, lo mencionas, nacionalismo, ¿crees que es algo personal o es algo más porque que se nota en todo el Perú, que son Es así muy... cultural, creo, es cultural, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Eso es Aparte interesante. de personal, creo que es bastante cultural porque incluso las personas que migran a otros países Ajá. siempre están escuchando música peruana, siempre Es están verdad. incluso emprendiendo con negocios que tienen que ver con comida peruana. Entonces, creo que va más allá de solamente algo personal, sino que es algo cultural que todos atesoramos, ¿no? Que todos amamos. Es muy Ujú, bonito. ujú, Es muy bonito. ¿Sabes qué? Te voy a contar una historia personal. Yo tengo un sobrino que él, bueno, es primo, pero es como un sobrino, ¿no? Hijo de mi prima hermana. Y ellos vivieron en Perú un tiempo. Él estaba chiquito. Después se mudaron a Estados Unidos. No vivió tanto tiempo en Perú, pero la cultura peruana se le arraigó tanto. Él es peruano. O sea, ya tiene tiempo en Estados Unidos. Nació en Venezuela, ujú. pero él dice, yo soy peruano, olvídate de todo. Ay, peruano. Es bien interesante, es bien interesante cómo esto Ujú, culturalmente, o sea, y lo sienten tanto, ¿no? Me parece muy bonito. Y, exacto. y, Ujú. y mira, Lilian, por cierto, cómo, ahora poniéndolo en contraste, ¿no? ¿Qué crees que, y tú aprendiste inglés a los 19 años, cuando muchos estudiantes nuestros tienen más o menos esa edad, algunos obviamente más jóvenes, algunos más grandes, no voy a decir viejos, pero ¿crees que es parecido aprender español a aprender inglés o hay diferencias muy importantes? Bueno, los sonidos, obviamente la parte de la fonética sí es bastante importante. A ellos les cuesta a veces la parte fonética, la parte de los hiatos, cuando ven ellos ditongos, ¿no? Ellos dicen, ¿qué es esta palabra? Creo que sí, creo Claro, que cada cultura, cada idioma tiene su lado difícil y su lado amable, ¿no? Ese lado en el que nos sí, parecemos, en el que somos similares, en el que los procesos y el camino se unen, se juntan, se vinculan. Pero por supuesto, o sea, cada idioma es diferente y es rico por eso, ¿no? Y eso es lo que ok, opino. Ujú. me gusta, me gusta. ¿Y tú crees qué es la parte más difícil de enseñar español? ¿Cuál es la parte más difícil de enseñar español? Creo que para mí, y lo he visto en varios estudiantes, es como que hacerles Ajá. creer que de verdad ellos Mm, tienen, ¿sí? Ese poder de estar seguros en un ambiente en el que ellos pueden expresarse con libertad, ¿sí? Sin miedo a equivocarse, sin miedo a me gusta. sonar incorrectos, ¿sí? Porque es parte del proceso. Y eso creo que lo he visto en muchos estudiantes y por eso yo conecto porque también me sentí parte de ese proceso en algún Claro. momento de mi vida, ¿sí? Como aceptar y más bien embrace, ¿no? El error Ujú, como parte del proceso, ¿no? Me exacto. encanta, porque yo coincido contigo como que a veces son muy duros consigo mismos, ¿no? Sí, exacto. Son muy perfeccionistas y está bien ser Eh, perfeccionistas, está perfecto, pero hay que comprender que es parte del camino, ¿sí? Como tú dices, hay que abrazar claro. cada logro, cada éxito. Eh, Ujú, Tenés que estar en paz con, hey, sonar como un gringo, pues eres quien eres y estás aprendiendo, más bien manejas más de un idioma, eso es increíble. exacto. Y estoy de acuerdo, la parte motivacional es difícil porque no es algo que solo uno puede enseñar, ¿no? Es como que requiere, yo te ayudo y te motivo y te ayudo a entender el contexto, pero tú también tienes que hacer tu parte al final, ¿no? Exactamente. Ujú. Me gusta. Mira, ¿cuál es la parte que más disfrutas de enseñar español? Ay, bueno, para mí, conectar.
conectar con mis estudiantes Ajá, es la parte que más amo, poder compartir con ellos y también cuando ellos llegan, Juan, y me dicen, Lilian, te voy a contar algo que me pasó. Ok, chao, toda la clase planificada. Veo, cuéntame todo lo que te pasó porque siento que ahí es cuando hay conexión con el estudiante. Siento que mm, sí, esa forma de expresarse en español tan libre, tan espontánea, tan natural, es lo que justamente buscamos, ¿no? Y de acuerdo. me alegra cuando sucede eso. Ujú. De acuerdo. Todas las clases son un medio para que al final puedan expresar eso, ¿no? Deseos, sentimientos, echar chismes. Ahí es cuando vemos los Eh, frutos, ajá, cuando estamos chismoseando. Totalmente. Sí, En el chisme donde se ve el fruto. ajá. Mira, y ¿tienes alguna anécdota o alguna, no sé si es más de una, al- anécdota que me cuentes en un momento en el que hayas realmente sentido que conectaste con un estudiante? Puede ser sin nombres, si no quieres, pero algo que haya pasado, que tú digas, "Hmm, en este momento, muy cool". Sí, uy, muchas veces me han pasado, Juan, incluso con algunos estudiantes que no han querido mostrar su cámara, pero me han dicho, Lilian, contigo me siento como en un ambiente transparente, contigo puedo hablar, contigo puedo transmitir lo que siento, lo que pienso, ¿no? Y también personas que se han ido y me han dicho, Lilian, te voy a tener que dejar, ¿no? Voy a tener que dar un Es paso, duro pues eso, ¿eh? la vida me va a llevar por otros lares, pero se despiden y eso es como que, wow, o sea, creo que impacté, ¿no? En su aprendizaje, creo que Sí. fui un buen elemento en su vida. Yo creo que, bueno, ahora que pronto cumplimos 4 años, el sábado, hay una cosa que tenemos que siempre tener en cuenta, los tutores, nosotros como tutores, es el impacto que tenemos en la gente, ¿no? Y ellos en nosotros al final. Yo tengo amigos de la primera clase, sí, de la primera, bueno, voy a decir la primera semana de clases de español y seguramente tú también, ¿no? A veces se van, pero uno queda como en contacto y con Sí, buenos recuerdos, cierto. ¿no? Ujú, sí, muy bonitos recuerdos y nos saludamos también por ahí en algún cumpleaños, en algún día especial. Claro. Ujú. Mira, Lilian, ahora quiero que me cuentes un poco sobre cuál dirías tú que es tu arma secreta. Siendo tutora, ¿cuál es tu receta secreta para, hey, hoy voy a aniquilar esta clase, va a ser fantástica? Mm, ¿Qué es lo que normalmente hace? ¿Hay algún secreto o no no realmente? sé si secreto, secreto, Juan, pero siento que mi energía es una de las cosas que yo siento que funciona cuando entro con energía, con actitud. Creo que eso es lo que primero se percibe, ¿no? Que se transmite en el estudiante. Y creo que tengo energía de más a veces. Sí, soy muy expresiva. Eso está Ujú. espectacular. Mira, y me encanta eso. Y ahora sí, yo creo que ser expresivo es bien clave, ¿no? O sea, creo que hay que llegar con energía, hay que llegar pisando fuerte, expresivo, emocional. Y somos los latinos. Mira, ahora estaba pensando, es una misión difícil, pero es posible que me des como un top 3 de estudiantes, amigos Mm. que tengas aquí. Yo sé que es difícil, pero Oh, a ver, sí. que te hayan marcado como tutora o no sé. Uy, no, aquí tengo una lista gigante. Tendría que mencionar a muchos, No, está bien, pero, vamos a dejarte en paz. Ajá. Pero, pero sí voy a mencionar ajá. a algunos, sí, por ahí a mi Katie Ajá. Clearman, sí, que es una gran Ah, Katie, estudiante, sí, me genia, encanta cómo está hablando el día de hoy español, sí, en la actividad genia. se desenvuelve muy bien, ajá, a Luz Katie también, por email, ajá, increíble. sí, muy linda, yo la amo. Sí, a Vicente Luz también, que por ahí no lo veo después de tiempo, pero nos juntamos en alguna sesión grupal, ¿sí? Muy bien. Y no voy a dejar de mencionar a Greg y a Tierra también, que son Muy estudiantes. bien, muy bien. Ujú. Pará. Muy bien. No, me Se gusta me sale, quiero tu decir más. grupillo.
No. Quiero mencionarlo. Me gusta tu grupillo, Lilian. Ujú. Y mira, te voy a hacer una pregunta clásica. Y es que, ¿cuál es tu palabra favorita de enseñar en español? Digo, de repente tú sabes que estás en una clase y, te voy a enseñar esta palabra, anótala, escríbela, atento, atenta. ¿Qué Ok. palabra es y por qué? Me gusta mucho, no solamente palabras, sino expresiones. Hay una que siempre digo que es chévere, pero sé que también lo dicen en Venezuela. Sin embargo, voy a decir otra que son los diminutivos. En Perú siempre hablamos Ajá, como con diminutivos, pero por el cariño, por el amor, ajá. con ese enfoque, ¿no? Y es algo que siempre les digo a Ok. ellos. Ajá, no decimos perro, decimos perrito, no decimos Elena, decimos Elenita, ¿no? Entonces siempre es con ese cariño. Ellos dicen, Ah, oh, así de cariñosos son en Perú. Sí, así de cariñosos. y sí, me Exacto. gusta. Ey, es un buen dato para la gente, para que te saluden. Hola, Lilita, Sí, a veces le digo, Olis, Liliancita. Olis, ¿cómo están? Guau, Ujú. muy tierno, me gusta mucho. Mira, Lilian, tengo dos misiones para ti, ya casi que estamos cerrando. La primera es, ¿qué le dirías a un estudiante o qué le dices normalmente a un estudiante que llega a tu clase y a veces piensa que no va a poder, ¿no? Que es muy difícil, que realmente aprender español aprender otros idiomas es para gente genia, y que requiere mucho tiempo y no, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, primero le diría que tranquilo, que aquí en este espacio vamos a tener la oportunidad de expresarnos con tranquilidad, ¿no? A nuestro ritmo, que no es necesario correr, que no es necesario tener una planificación ya, si es que él está en esta etapa del camino, que juntos vamos a poder como que planear o que vamos a poder por ahí dirigir su aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a lo que él necesita. Y obviamente fijándonos en sus intereses, ¿no? O sea, ¿qué le gusta al estudiante? Si le gusta más la música, si Totalmente. le gustan más los deportes, ¿no? Porque siento que ahí es donde ellos conectan más con el idioma, cuando es algo que realmente les gusta y les agrada, les apasiona. Claro. Ujú. Buscar algo para como hook al Atraerlos. idioma. Ujú. Claro, claro. Sí. Y ahora, ahora desde la otra perspectiva, si hay una persona por allí que nos ve y piensa y le gustaría enseñar español, pero cree que es muy difícil, porque en efecto el español es un idioma, hey, pesado, ¿eh? Eh, ¿qué le dirías? No, que se meta al mar, que se tire a la piscina, por supuesto. Si no arriesgamos, no ganamos. Eso le diría, ¿sí? Y tengo estudiantes Me por gusta. ahí que están dando clases de español o que tienen la idea de dar clases en español y me parece súper bien. Ujú, porque Sí, es algo que, claro, ellos invierten su dinero para aprender, unos por un motivo, otros por otros motivos, pero al final del día es una herramienta, ¿no? Y usar las herramientas que me tenemos es lo encanta. más importante si lo necesitamos. Ujú. Sabes que una cosa me decía Mark, recuerdo hace un tiempo, me decía como que, hey, debería haber una manera, hey, quizás, en la que un estudiante dé clase a otros estudiantes, obviamente un estudiante con mayor nivel, porque enseñar te ayuda a fortalecer conceptos, ¿no? Y creo que es totalmente cierto, ¿no? Válido, válido. Eh, pero Ujú. ahí lo veremos. Lilian, de verdad te quiero agradecer por tu tiempo, no solo por el tiempo, sino por ser una parte tan importante de la comunidad Worlds Across. Realmente es fantástico hablar contigo y estoy muy orgulloso de tener gente, de que tengamos gente como tú en Worlds Across. Es realmente espectacular. Muchas gracias a ti, Juan, por la invitación nuevamente y, cómo no, compartir contigo este espacio y los que quieras en el futuro. Muchas gracias Lilian. No te quito más tiempo. Entonces nos vemos en una próxima Worlds Across Story. Nos vemos, Juan. Adiós. Chao, chao.